Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Te doy nuevamente la más cordial de las bienvenidas a una clase más de nuestro curso taller Inteligencia y Gestión Emocional en el entorno laboral. Me da muchísimo gusto compartir contigo esta nueva clase. Ten a la mano, como siempre te lo recomiendo, papel y pluma, porque hoy te voy a revelar información de primerísima importancia para tu desarrollo personal, para tu desarrollo emocional, para tu vida, para tu felicidad, para tu desarrollo profesional, para tu productividad, para que seas feliz. Te recuerdo que estamos compartiendo el módulo 3. Estamos, el módulo 3 se titula Gestión efectiva del estrés en el entorno laboral, en el entorno social, en el entorno deportivo, en el entorno en el que tú te desempeñes. Te va a servir esta información para gestionar efectivamente ese gigante o ese jinete del apocalipsis moderno que es el estrés. Este módulo, como bien recuerdas, te lo compartí en la clase anterior, consta de dos clases, clase número 8 y la clase número 9. En la clase anterior, pasada, la número 8, pues revisamos algunas señales para identificar el estrés y acuérdate que te recomendé que hicieras una lista de aquellas señales que se identificaran contigo, que tú las vieras como señales que estás viviendo personalmente. Seguramente lo recuerdas. Asimismo, definimos en esa clase lo que se entiende por estrés, los tipos de estrés que existen de acuerdo con el profesor Hans Selye, que es el padre prácticamente del estrés. El estrés bueno, llamado eustrés, y el malo, del que estamos hablando precisamente aquí, que se llama distrés. También hablamos, lo recordarás, de lo que ocurre en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo cuando estamos sometidos a un estrés excesivo, cuando nos sorprende el estrés. También revisamos las principales partes o estructuras cerebrales que entran en acción cuando tenemos algún episodio de estrés. Fundamentalmente, dijimos, se destaca la participación de la amígdala, del hipotálamo y de alguna manera de la corteza prefrontal cuando somos capaces de gestionarlo, entre otras estructuras que entran en operación, estructuras cerebrales que entran en funcionamiento cuando estamos siendo presa del estrés. Y también hablamos de ciertos neurotransmisores o sustancias químicas que se generan, como el cortisol, que identificamos como la hormona principal del estrés, seguramente lo recuerdas. También hablamos obviamente de las hormonas de la felicidad, como la dopamina, las endorfinas, la oxitocina, que se generan precisamente cuando nuestro organismo entra en una homeostasis, es decir, cuando estamos libres de estrés. En la clase de hoy, clase número 9, que se titula El impacto negativo del estrés para tu salud psicoemocional, y herramientas para su gestión efectiva. En esta clase número 9, que también la vamos a dividir en dos partes, la 9.1, primera parte, vamos a hablar del impacto negativo del estrés para nuestra salud física y emocional, así como también vamos a hablar para que identifiques muy bien los principales agentes que nos estresan o agentes estresores. En la segunda parte, la clase número 9.2, en otra clase posterior a esta, vamos a hablar ya precisamente de algunas herramientas mentales, algunos hábitos saludables que te voy a recomendar para escapar del ciclo del estrés y de sus desastrosos efectos, a fin de lograr una vida más plena, una vida más sana, una vida más productiva y más feliz. Así es que hay mucha materia por estudiar y muy importante, dada la trascendencia que tiene
el que tú aprendas a gestionar el estrés. Eh, que aprendas pues cómo gestionarlo, cómo liberarte. Vamos pues a la clase número 9, primera parte, efectos negativos del estrés en tu salud y herramientas para su gestión efectiva. ¿Qué vamos a aprender en esta clase? Bueno, en la primera parte de esta clase número 9, que es esta precisamente, vas a aprender a identificar, en primer lugar, los principales agentes estresores para que enciendas tus señales de alarma y para que estés siempre pendientes de esos agentes que son los que detonan fundamentalmente el estrés. También vamos a comprenderás los principales efectos nocivos del estrés en tu salud, en las tres áreas, en tu salud física, tu salud mental, emocional y en tu salud espiritual. Y en la siguiente clase, la clase número 9, en la segunda parte, te voy a compartir, te voy a enseñar 7 herramientas y hábitos saludables para que puedas gestionar favorablemente el estrés. Vamos pues de lleno con la primera parte de esta clase. Vamos hablando de los principales agentes estresores. Y lo primero que tenemos que decir, eh, bueno, de entrada te advierto que existen múltiples agentes o factores que nos pueden detonar el estrés. Vamos a ver aquí los principales. Y obviamente lo ideal sería eliminar esos agentes, pero como no los podemos eliminar porque forman parte de nuestra vida en sociedad, pues lo que tenemos que hacer es buscar la manera de atenuarlos, buscar la manera de que no nos afecten. Por ejemplo, si nuestra pareja nos estresa, pues no podemos votarla. Si nuestro jefe nos causa estrés, no podemos despedirlo. Si el trabajo nos causa estrés, no podemos renunciar tan fácilmente a él. Entonces, ahí están esos agentes estresores, son parte de nuestra vida, tenemos que aprender a convivir con ellos y sobre todo, aplicar esas herramientas y hábitos saludables, pues para que precisamente no se conviertan en agentes estresores o no nos hagan daño. Pasemos ahora a ver, pues, cuáles son algunos de esos principales agentes que detonan el estrés en nuestra vida. Primero de ellos, sin lugar a dudas, es las finanzas. Las obligaciones económicas, seguramente estarás de acuerdo conmigo, son, sin lugar a dudas, uno de los principales agentes que ocasionan el estrés en la mayoría de las personas, sobre todo, obviamente, entre las personas de más bajos recursos, pero también es un agente estresor para las personas que tienen muchos recursos. Los ricos no están exentos de sufrir estrés por causa de las finanzas. Por ejemplo, suponiendo que tú eres inversor en la bolsa de valores y viene un quiebre, un truena la bolsa, baja la bolsa, bajan las acciones. Entonces, ese es un agente estresor para una persona, para ti, por ejemplo, si tienes inversiones en la bolsa de valores o en Forex o en alguna otra empresa y viene una quiebra económica mundial, un desastre, un fenómeno natural, etcétera, que hace que baje la bolsa, pues obviamente tú vas a perder dinero bueno, las finanzas, aunque seas rico, se van a convertir en un agente que te va a generar estrés. Bueno, para todos, por ejemplo, no es un secreto que a veces nos estresa el pago de la hipoteca de nuestra casa o de nuestro auto o las colegiaturas, las tarjetas de crédito, etcétera, cuando no las sabemos manejar o no tenemos el recurso suficiente para, para solventar estos gastos, pues obviamente ahí es un agente muy poderoso y muy importante que nos ocasiona el estrés. Vamos con el segundo. El segundo es nuestra familia, definitivamente. Las exigencias familiares también, con mucha frecuencia, son motivos de estrés. Por ejemplo, las desavenencias entre las familias.
como pueden ser conflictos con nuestra pareja por múltiples razones, incluso a veces por razones económicas, diferencias en la manera de corregir, por ejemplo, a nuestros hijos, la intromisión a veces de otros familiares cercanos a nuestro núcleo familiar, como puede ser la suegra o el suegro o el yerno o la nuera, etcétera. Estas, pues, la familia a veces es fuente, es un agente estresor. Vamos con otra más, quizá de las más importantes, las exigencias laborales. Las exigencias laborales es un agente muy importante de estrés para muchas personas. Por ejemplo, las cargas excesivas de trabajo, las prisas por cumplir metas, los estándares de productividad que ponen algunas empresas o instituciones, las exigencias de clientes si trabajas en la iniciativa privada o las exigencias de los ciudadanos si trabajas en una institución de gobierno, los gobernados por resolver sus demandas, los conflictos sindicales, por ejemplo, los conflictos con nuestros compañeros, las auditorías, las competencias entre empresas por ganar nuevos mercados, los estándares de calidad en el servicio, etcétera. Con frecuencia, las exigencias laborales hacen que desatendemos a veces nuestros compromisos familiares y eso también es una causa de conflictos y obviamente que acarrea y ocasiona el estrés. O hay quienes se llevan, por ejemplo, sus problemas familiares al seno de la familia, sus problemas, perdón, de trabajo al seno de la familia o viceversa, los problemas familiares al seno del trabajo. Por eso es tan sano saber guardar el equilibrio entre ambas responsabilidades y nunca mezclar los conflictos o las demandas de ambas áreas. Aprender a jugar el rol que nos compete en cada área es una competencia, obviamente, de la inteligencia emocional que hemos estado aprendiendo. Otro motivo de estrés puede ser nuestra propia vivienda. La ubicación de la vivienda a veces en zonas de inseguridad puede ser un tema de conflicto y de estrés. Las exigencias del mantenimiento y la conservación de la propia vivienda, entre otros, pueden ser ocasionar el estrés. Por ejemplo, si estás en periodo de lluvias y se te está goteando tu casa y no tienes el recurso suficiente para reparar ese techo, para impermeabilizar, pues ese puede ser un motivo de estrés. O si se te está cayendo la pintura y no tienes con qué pintarla, o alguna reparación mayor en algún mueble, o sea, todo lo que está relacionado pues con el mantenimiento y la conservación, la ubicación de la vivienda o a veces el pago de la hipoteca, que está más relacionado con las finanzas, como decíamos, pero también tiene que ver con la vivienda. Todos esos son agentes que en algún momento pues nos causan o detonan por lo menos el estrés. Otro muy importante, importantísimo diría yo, es la presión social. La presión por cumplir a veces las expectativas de los demás. Alguien te pregunta, por ejemplo, oye, ¿no tienes carro? O ya tu carro está muy viejito, andas a pie, o cuando cambias de carro, o que alguien te pregunte, por ejemplo, ¿cuándo vas a cambiar de carro? O sea, las exigencias, pues, la presión social. O, por ejemplo, para las personas que aún no están casadas y que tienen ya una cierta edad considerable, que de acuerdo con los estándares de la sociedad en que vivimos, ya es edad para estar casado, 40, 35, 40 años. Si no estás casado, por ejemplo, el que te estén preguntando, esa presión social por preguntarte por qué no te has casado, o si ya te casaste, por ejemplo, y no tienes familia en 2, 3 años, empiezan las presiones, ¿por qué no tienes familia? ¿O cuándo vas a tener familia? Y así sucesivamente. O, por ejemplo, que la gente te empieza a decir, oye, te ves muy viejo, se te está cayendo el pelo, te estás panzón o estás muy gordo, muy gorda, etcétera. Todas esas pueden ser factores de estrés,
sobre todo si le haces caso a las opiniones de los demás. Aunque como dice Napoleón Hill, las opiniones de los demás son las mercancías más baratas. Sin embargo, hay quienes se estresan por no poder cumplir con esas expectativas que les imponen los demás. Entonces, ojo, mucho ojo con este detonante del estrés, porque es muy común si no sabemos lidiar con él, si estamos siempre dependiendo de las expectativas de lo que los demás creen o piensan de nosotros o quieren de nosotros, pues seguramente va a ser un detonante del estrés. Pero hay otro estrés, o más bien lo que se llama tecnoestrés, es un detonante de la era digital, diríamos es el lado oscuro de la era digital. Merece una mención aparte. El estrés tecnológico, el llamado tecnoestrés, derivado del uso excesivo e inadecuado de las tecnologías de la información y de la comunicación. Como lo vamos a ver en el siguiente módulo, el abuso de las pantallas o el abuso o el uso excesivo, la hiperestimulación por abuso de las tecnologías o por uso irresponsable de las herramientas y tecnologías de la información, es un detonante muy poderoso del estrés. Profundicemos ahora en estos principales elementos que detonan el tecnoestrés. En primer lugar, la sobrecarga de información. Sin lugar a dudas, el exceso de información es una de las características de la era digital. Lo vamos a ver más adelante en otra clase. Pero el acceso constante a una cantidad con frecuencia abrumadora de información, tanto relevante como puede ser información trivial, puede sobrecargar nuestra mente y generarnos estrés. La necesidad de mantenernos al día con las noticias o las tendencias o las opiniones pueden, pueden resultar agotadores y pueden ser un generador de estrés. Cuando la mente, el cerebro está sobrecargado de información que en un momento determinado no puede procesar, eso le causa un peligro, o sea, le genera la sensación de peligro y sobreviene el estrés. Otra, Otro de los elementos del tecnoestrés es nuevamente la comparación social. Las redes sociales suelen mostrar versiones idealizadas de la vida de los demás, lo que puede llevar a comparaciones negativas. Estas comparaciones constantes pueden generar sentimientos de insuficiencia o sentimientos de ansiedad y eventualmente de estrés. Cuando te comparas con los demás, y aquí viene una recomendación de una poesía muy bonita, muy hermosa, que a mí en lo personal me gusta mucho, de Siddhartha, que en una de sus recomendaciones o en uno de sus versos dice, si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, porque siempre habrá personas más pequeñas y más grandes que tú. Entonces, la comparación social, pues. Entonces, las redes sociales generan sentimientos de insuficiencia y ansiedad porque nos comparamos con los demás. Por ejemplo, tú puedes ver a una persona de tu misma edad, de tu misma condición social, y la puedes ver en una fotografía que postee, por ejemplo, en cualquier red social, en Facebook, por ejemplo, y si la ves mucho mejor, en mejor condición que tú, porque esa foto está photoshopeada, la vas a ver y es muy común que subamos a redes sociales fotos photoshopeadas, pues. Entonces nos comparamos y decimos, óyeme, pues esta persona está muy bien y yo no estoy bien, etcétera. La comparación social, pues. Otra, Otro de los elementos de este tecnoestrés es la adicción a las pantallas. Las notificaciones, los me gustan y los comentarios positivos en redes sociales activan la dopamina
que es el neurotransmisor del placer. Esto lo vamos a ver con toda precisión y con toda profundidad en el siguiente módulo. Entonces, esta activación constante puede crearnos dependencia. O sea, las pantallas, las redes sociales son adictivas, como te decía, los vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque ese me gusta, ese comentario positivo genera una sensación de bienestar y con él viene la, la dopamina, que es la hormona de la felicidad, la hormona del placer. Entonces, mientras más comentarios positivos tenemos en las redes sociales, pues más ansiedad nos da por seguir posteando información, fotografías, videos, para que la gente nos siga alabando, nos siga poniendo palomitas, nos siga poniendo comentarios positivos. Y eso genera una adicción a las pantallas. Te decía, lo vamos a ver más adelante con más profundidad. Luego viene otro elemento importantísimo del tecnoestrés, que es el ciberacoso y los conflictos online. Es decir, la interacción en redes sociales no siempre es positiva. Seguramente tú eres víctima a veces de bullying en las redes sociales. Es muy común los agarrones que se dan las personas, los conflictos, los agarres que se dan en ciertas redes sociales como X. Es muy común que se genere esto, pues. La interacción, pues, no siempre es positiva. Comentarios negativos o el famoso ciberacoso o discusiones pueden generar un estrés significativo, afectando obviamente, pues, el bienestar emocional. Te decía, estos agarrones son muy comunes en redes sociales como X, pero ocurre y sucede en todas las redes sociales. Y también se genera un factor muy negativo, el tecnoestrés, genera la interrupción del sueño. El uso excesivo de redes sociales, especialmente antes de dormir, esa luz azul y esa hiperestimulación, luz azul que emite la pantalla y la hiperestimulación por el abuso o el uso excesivo de pantallas, de instrumentos digitales, antes de dormir, pues pueden interferir con la calidad del sueño. Este es un factor crítico para la gestión del estrés. Y te decía, la luz azul emitida por las pantallas afecta lo que se llama el ciclo circadiano, que es y dificulta el sueño reparador, pues te dificulta el sueño. El ciclo circadiano es el ciclo que sigue nuestro reloj biológico, vamos a decir así, que llega un momento en que cuando el sol se mete y viene la oscuridad de la noche, ese ciclo circadiano, nuestro reloj biológico, nos indica que tenemos que dormir. Pero si estamos permanentemente durante el tiempo que ya deberíamos de dormir, expuesto a luces, expuesto a estimulación de las pantallas, entonces se interrumpe ese ciclo circadiano, se interrumpe nuestro sueño y bueno, pues no podemos dormir y eso te genera muchísimo estrés también. Hay otro elemento importantísimo, característica de el lado oscuro de la era digital, el tecnoestrés, que es el llamado FOMO, que literalmente la palabra FOMO, Fear of Missing Out, o sea, en inglés significa o se traduce como miedo a perderse algo. Temor a perderse algo es importante, es exacerbado por las redes sociales, donde los usuarios de esas redes sociales sienten la necesidad de estar constantemente conectados y al tanto de todo. Y este miedo puede generar una ansiedad continua que contribuye al estrés, el miedo a perderte algo. Como siempre hay algo nuevo en la pantalla y esa novedad de la pantalla nos genera también adicción. Entonces, el miedo a perderte a algo puede ser generador de estrés. Son estos elementos muy importantes de la era digital, lo que se llama el tecnoestrés, a tener muy en cuenta como factores detonantes del estrés. ¿Cómo combatimos
o cómo somos capaces de, de que no nos afecten estos factores del lado oscuro de la era digital. Bueno, lo vamos a ver precisamente en el módulo 4 cuando veamos las herramientas y hábitos saludables para gestionar, para sacarle el mejor provecho a la tecnología sin que afecte nuestra salud psicoemocional. Entonces, esto solamente tenlo muy en cuenta, son elementos importantes eh, que genera el lado oscuro de la era digital, se generan, que se llama en términos globales tecnoestrés, sobrecarga de información, falta de formación para lidiar con ese exceso de información, la comparación social que eh, hacemos cuando nos comparamos pues en las redes sociales, la adicción que genera las pantallas, el ciberacoso, los conflictos, esa interrupción del sueño y el miedo a perderse algo, son elementos distintivos del lado oscuro de la tecnología que tenemos que tener muy en cuenta. Ahora vamos a los principales efectos nocivos del estrés. Lo primero que tenemos que saber es que el estrés afecta a cada una de nuestras tres dimensiones. Sí, nos afecta tanto a nivel cuerpo físico como a nivel mental como a nivel espiritual. Las tres áreas de nuestro ser se ven severamente afectadas por los efectos del estrés. Dada que hay pues una interrelación, como tú bien lo sabes, entre cuerpo, mente y espíritu, lo que pasa en tu cuerpo lo siente, lo resiente tu mente y viceversa, y también tu ser espiritual. Entonces, es por eso que decimos que el estrés rompe la homeostasis del organismo, es decir, nos hace perder el equilibrio que normalmente debería existir entre nuestras tres áreas y nos hace perder el equilibrio en cada una de las áreas. El equilibrio físico-biológico se interrumpe y se pierde con los ciclos de estrés prolongados. No se diga el equilibrio mental, la salud mental se viene abajo, se deteriora y obviamente nuestra salud espiritual. Vamos a ver de uno por uno. Primero, efectos nocivos a nivel físico, corporal. Lo primero que debemos saber es que el estrés crónico se produce por la presencia del cortisol en la sangre por espacios de tiempo muy prolongados y en altas dosis. Y la intoxicación del cortisol causa inflamación en varias partes de nuestro cuerpo. O sea, nos puede dar gastritis, nos puede dar colitis, nos puede dar amigdalitis o se nos puede irritar el colon, por ejemplo. Fíjate que debo decirte que la ciencia médica ha descubierto que el cortisol es una sustancia, es un neurotransmisor, es una sustancia química que se genera en nuestro organismo. Es del grupo, esta sustancia, el cortisol, es del grupo de los corticoides, que es un poderoso antiinflamatorio. Pero resulta que en dosis excesivas, elevadas y por tiempos prolongados, pues produce el efecto contrario, es decir, la inflamación. Seguramente a ti te han puesto alguna inyección de cortisol para desinflamarte alguna parte de tu organismo. Por eso te decía, la ciencia médica lo ha descubierto. El cortisol es un derivado, es una sustancia, es un corticoide y sirve para desinflamar, pero en dosis excesivas y en exposiciones prolongadas, periodos largos de estrés, surte el efecto contrario en nuestro organismo, por eso nos inflama, por eso nos duele la panza, nos da gastritis, o nos pueden doler las anginas, duele la cabeza, se nos irrita el colon, etcétera, etcétera. Este es uno de los factores de los efectos nocivos del estrés en nuestro cuerpo. Obviamente el dolor corporal se hace presente cuando hay episodios prolongados de estrés. Con frecuencia, por ejemplo, nos duelen las articulaciones o nos duele la cabeza, precisamente por la presión a que sometemos el organismo, dado el estado de peligro que se percibe cuando estamos en condiciones de estrés. El estado de alerta
por luchar o por huir, que es característico del estrés, del peligro, pues causa inflamación y causa dolor. Entonces el dolor corporal puede ser articulaciones, puede ser la cabeza, puede ser el cuello, cualquier parte del cuerpo. Luego, también un factor o un efecto nocivo es la debilidad generalizada o el cansancio general que a veces sentimos. Este factor también se deriva precisamente de ese estado permanente de estar en lucha o en huida, estado permanente, como el mecanismo del estrés detiene las actividades de crecimiento orgánico, pues no hay suficiente energía. De ahí la debilidad y el cansancio que sentimos. Además, también porque, decíamos, el estrés no nos permite dormir bien, entonces si no dormimos, no nos recuperamos. De ahí viene la debilidad generalizada o el cansancio. Si el organismo está permanentemente en estado de lucha o en estado de huida, en estado de presión, en estado de alerta, que esa es una característica del estrés, pues obviamente está consumiendo permanentemente energía. Y como se detiene, te decía, el crecimiento orgánico, no hay más energía. O la energía está simple y sencillamente concentrada, como ya lo vimos cuando vimos el estrés, la primera parte está concentrada la energía en las extremidades superiores o inferiores para que puedas luchar o huir del peligro. Entonces ya no queda más energía y más sangre y más oxígeno en las áreas cerebrales o en los órganos principales y eso genera cansancio, genera debilidad general. Otro efecto nocivo a nivel físico es la hipertensión arterial. Al permanecer, pues, nuevamente te lo reitero, en estado de alerta, en estado de lucha, para luchar o para huir, el organismo requiere de una mayor cantidad de sangre en las extremidades inferiores y superiores, por lo cual se acelera el ritmo cardíaco y sube automáticamente la presión arterial. Yo suelo poner un ejemplo, imagínate un caballo que está en la trampa o antes de iniciar una carrera, ¿cómo está ese caballo? Si seguramente has asistido a estos juegos de azar que se llaman carreras de caballos, cuando están antes de arrancar la carrera, antes de iniciarse la carrera, meten a los caballos a una trampa y en esa trampa el caballo está súper, súper estresado y como está entrenado para correr, sabe que el siguiente paso es arrancar, pues está desesperado porque le hablan la puerta. Entonces está en un estado permanente de pues el cuerpo está sometido pues a una tensión muy fuerte. De ahí que suba pues la presión arterial para poder luchar y para poder huir de ese peligro. Es por eso que hay muchos casos, por ejemplo, en que en una situación de estrés hay tanta, la presión arterial sube tanto y hay como un exceso de energía en nuestro organismo. Se han visto casos, por ejemplo, de personas que ante un peligro han podido levantar un automóvil porque tienen a un niño o otra persona que está aplastada con el carro o que en condiciones así de estrés hay personas que logran brincar una altitud mucho mayor que la harían en condiciones normales. Por ejemplo, si te va persiguiendo un toro bravo dentro de un corral y la cerca del corral está muy alta, seguramente ante esa situación de estrés vas a poder, hay personas que lo han logrado, brincar esa cerca que en condiciones normales no la brincarían. Eso es que se ocasiona, pues, lo ocasiona la hipertensión arterial. Eh, También, obviamente, un efecto negativo del estrés es la tensión muscular. Se explica también por el estado de alerta generalizado del organismo. Al permanecer mucho tiempo en estado de alerta, pues los músculos tienden a congelarse y a tensarse, sobre todo en las áreas del cuello y en las áreas de la espalda.
La tensión muscular, pues, es un efecto nocivo físico, corporal, ocasionado por el estrés. Enfermedades cutáneas, por ejemplo, hay enfermedades psoriasis, dermatitis, urticaria, acné y a veces hasta el famoso vitiligo es ocasionado por el estrés. Las enfermedades cutáneas surgen con mucha frecuencia como puerta de escape de la intoxicación de ese cortisol que está permanentemente circulando por la sangre. También se debe a que existe una conexión directa entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Y la piel eh, genera exceso de cortisol. Por el exceso de cortisol debilita el sistema inmunológico y a veces surgen enfermedades de la piel. Eso es la explicación, pues, explicación que se da. También a veces se nos puede caer el cabello como un efecto nocivo físico del estrés, la caída del cabello. Cuando el cerebro percibe una situación de peligro o de emergencia, pues por razón natural, biológica, reserva todos los recursos disponibles, llámese oxígeno, sangre y energía, pues para la reacción de luchar o de huir contra ese peligro. Entonces, por eso se nos cae el pelo, porque el organismo eh, no percibe que el cabello sea un recurso necesario para sobrevivir. Entonces, le deja de suministrar eh, suficiente energía, oxígeno, sangre al cuero cabelludo y el cabello pues empieza a caerse. Entonces, como una consecuencia también, efecto nocivo del estrés. Vamos con los efectos nocivos a nivel psicoemocional. Estos son muy importantes. Si a nivel físico se generan esos efectos tan nocivos, a nivel psicoemocional también hay algunos efectos que se generan por el estrés. Una de las dimensiones que más sufren los efectos del estrés crónico, sin lugar a dudas, es nuestra dimensión psicoemocional. Y entre estas afectaciones, las más importantes se pueden considerar las siguientes. En primer lugar, falta de concentración y pérdida de memoria. Si a ti te está fallando la memoria y no te puedes concentrar, ya lo veíamos también como una señal inequívoca de que puede estar siendo presa del estrés. Fíjate, recordemos que una de las zonas del cerebro que más afectación recibe en situaciones de estrés crónico es nuestra corteza prefrontal, que es el área del cerebro responsable de las actividades cognitivas más importantes. ¿Cuáles son estas actividades cognitivas de las que es responsable la corteza prefrontal? Por ejemplo, la concentración. Por eso falla la concentración. La concentración, la resolución de problemas y el control de nuestros impulsos, es decir, nuestra voluntad, nuestra fuerza de voluntad. Ya que esta zona, pues, la corteza prefrontal, deja de recibir la irrigación sanguínea y la oxigenación suficiente para operar al 100%. Y esto es muy sencillo de entenderlo. Si el cerebro, si tu organismo, tu amígdala, tu sistema nervioso, tus sentidos, todo tu organismo, pero fundamentalmente tu cerebro, está percibiendo un peligro, echa a andar el mecanismo del estrés y tienes que luchar o huir contra ese peligro. Entonces la sangre y el oxígeno se concentran, te decía, en las extremidades superiores e inferiores, brazos y piernas, diríamos, en el caso del ser humano. ¿Y qué pasa? Pues que ya no queda suficiente sangre para oxigenar la corteza prefrontal, el cerebro en términos generales. Entonces recibe mínimas cantidades de sangre, entonces no puede actuar óptimamente. Por eso falla la concentración, por eso falla la memoria. Es muy sencillo de entender y muy lógico. Por eso, en situaciones de estrés se nos dificulta concentrarnos, nos volvemos incapaces a veces de resolver problemas, porque es el área
de la resolución de problemas. La corteza prefrontal no está siendo suficientemente irrigada y oxigenada. Entonces, se nos dificulta resolver problemas y nos hacemos más vulnerables y más débiles. Además, también se ve severamente afectada nuestra memoria, ya que también el hipocampo, que es la porción o que es la estructura cerebral responsable de la memoria, eh, la responsable pues de guardar nuestros recuerdos y recuperarlos en el momento preciso, deja de recibir suficiente irrigación y suficiente sangre, puesto que es una estructura que está también en nuestro cerebro. Entonces, eh, por eso perdemos la memoria. Si el hipocampo, que es la estructura cerebral responsable de la memoria, no está siendo suficientemente oxigenada, suficientemente irrigada con la sangre necesaria, entonces no está recibiendo la suficiente energía, no puede funcionar al 100%. Por eso se te olvidan las llaves, por eso se te olvida el cumpleaños de tu esposa, por eso se te olvida tu agenda y empiezas a perder pues la memoria. Por eso decíamos que el estrés es un factor, cuando es prolongado, muy poderoso, que puede ocasionar la enfermedad del Alzheimer. Entonces, recordemos pues también que la energía que requerimos para funcionar es transportada a través del torrente sanguíneo. Entonces, si esa sangre, si esa energía, si ese oxígeno está concentrado en las extremidades superiores e inferiores para que puedas luchar o huir del peligro, que eso es el estrés, entonces te falla pues las facultades superiores, las facultades mentales. Otro efecto nocivo, sin lugar a dudas, a nivel psicoemocional, es el insomnio. La dificultad que tenemos para conciliar el sueño es otro de los efectos del estrés, ya que la percepción de peligro, que eso es el estrés, mantiene al organismo alerta, lo que eleva pues el cortisol, como ya lo hemos dicho, y bloquea la segregación de melatonina, que es la sustancia que nos permite tranquilizarnos para dormir. Y también es muy lógico entender este mecanismo biológico de nuestro cerebro. Es lógico pensar que si el cerebro percibe una situación de peligro, pues va a bloquearte los resortes del sueño para que no puedas dormir, a fin de que permanezcas alerta para salir corriendo o luchar en su momento a fin de preservar tu integridad. El cerebro ha evolucionado fundamentalmente para dos cosas poderosas e importantes, para preservar tu vida y para preservar la especie. Es lo que más le interesa a tu cerebro, que no te mueras, que sigas viviendo. Por eso ante cualquier peligro trata de protegerte y ese es el mecanismo del estrés. Y también por eso es tan fuerte y tan potente el instinto sexual, la sexualidad. ¿Por qué? Porque sirve para preservar la especie, pues. Entonces, el insomnio es otro efecto nocivo a nivel psicoemocional que es causado por el estrés. Vamos con el tercero, lagunas mentales. Está muy relacionado con el primero, con la falta de concentración y de memoria. Las lagunas mentales o demencia, dada la afectación nuevamente que ocurre en la corteza prefrontal, como ya dijimos anteriormente, hace que tengamos problemas para realizar todas nuestras actividades cognitivas. Por eso tenemos lagunas mentales, por eso no recordamos. Está muy relacionada pues con la primera, con la falta de concentración y memoria. Otro efecto nocivo, sin lugar a dudas, es la irritabilidad. Fíjate que la inundación de cortisol afecta nuestro estado de ánimo y disminuye el umbral de la paciencia, por lo cual nos volvemos muy irritables cuando estamos estresados. Se disminuye nuestra capacidad de manejar situaciones difíciles, lo que nos enfada y nos vuelve más irritables. Efecto nocivo a nivel psicoemocional. Luego viene otro muy, muy nocivo.
Es un estado mental, una enfermedad mental, la angustia y la ansiedad. Estos dos estados emocionales son característicos de los episodios de estrés y tienen una razón de ser también, porque al activarse el sistema nervioso simpático, que es el que te toma el control del organismo en momentos de estrés, al activarse el sistema nervioso simpático, se desencadena la respuesta de lucha o de huida que genera ansiedad por salvar el pellejo. ¿Quién de nosotros, quién de ustedes que me están escuchando en esta clase, no sientes ansiedad cuando, cuando percibes la inminencia de un peligro o cuando te imaginas un peligro? Que precisamente la ansiedad está muy relacionada con, con, con esa tendencia que tenemos los seres humanos a generar, eh, a generar futuros imaginarios catastróficos. Por eso decimos que la angustia y la ansiedad son las enfermedades más letales y más comunes de nuestro tiempo, y están relacionadas con el manejo del estrés y están relacionadas con el manejo del tiempo. Por eso es tan importante la meditación, como vamos a ver más adelante, como como una herramienta para tranquilizar la mente y para que no se generen pues estos episodios de angustia y de ansiedad. Eh, Además pues de las preocupaciones sobre cómo manejar la situación estresante, puede desencadenar la angustia, miedo a no sobrevivir al peligro. Eso es la angustia, al final de cuentas, miedo a morirte. Y obviamente hablando de miedo, pues es otro factor, otro efecto nocivo psicoemocional, el miedo o el terror. El miedo es un mecanismo típico del estrés. Es hasta cierto punto bueno, ya lo decíamos en la clase anterior, ya que es una luz roja que nos advierte un peligro, pues para que nos preparemos para luchar o para huir. Si no tuviéramos miedo, pues no escaparíamos de un peligro. Si no tuvieras miedo, por ejemplo, a ser atropellado por un vehículo en una calle muy transitada, si no te diera miedo, pues te atravesarías tranquilamente por el medio de los carros y seguramente te atropellarían. Entonces, ¿qué es lo que hace o que ocasiona que no te tires o que no te avientes, vamos a decir así, a cruzar una calle cuando el tráfico está a todo lo que da? El miedo a perder el pellejo, a perder la vida, a que te atropellen. Entonces, en pocas palabras, es un mecanismo de sobrevivencia, el miedo, de supervivencia. Si no tuviéramos este mecanismo del miedo, ya nos habríamos extinguido de la faz de la tierra. Si no existiera el miedo, te decía, no correríamos ante una persecución de un delincuente, por ejemplo, o no saltaríamos deprisa ante el embate de un vehículo al cruzar una calle, por ejemplo. O sea, es ejemplos muy típicos de la vida diaria. Estos son las principales, no quiere decir que sean las únicas, los únicos efectos nocivos del estrés a nivel psicoemocional, pero sí son algunos de los principales. Vamos a ver ahora, en tercer lugar, los efectos nocivos a nivel espiritual. ¿Qué ocasiona el estrés a nivel espiritual? Nuestro nivel más profundo es precisamente el nivel espiritual. Lo hemos dicho hasta la saciedad en este curso. Somos esencialmente seres espirituales con un cerebro emocional que razona viviendo en un cuerpo físico. Entonces, nuestro ser espiritual sufre cuando sufre nuestra mente y cuando sufre nuestro cuerpo, porque somos un solo ser viviendo en tres dimensiones. Es nuestro nivel más profundo, es nuestra esencia verdadera, el ser espiritual. También se ve, obviamente, severamente afectado, ya que formamos parte, te decía, de un solo ser integral. Si el cuerpo y la mente sufren, también, obviamente, sufre nuestro espíritu. Ante la angustia, ante la angustia, el miedo y la ansiedad que provoca el estrés, podemos llegar a perder el sentido de la vida y caer en un vacío existencial.
Las situaciones límites de sufrimiento, la persona puede llegar en situaciones límites de sufrimiento, perdón, la persona puede llegar a tener pensamientos suicidas al sentirse acorralado por la amenaza percibida y al no contar con los recursos psicoemocionales y con las motivaciones espirituales suficientes para hacer frente a esa emergencia. Por eso, ante ese peligro, puede venir ese vacío existencial, ese no saber qué hacer, ese no saber cómo manejar una situación, te puede generar un vacío existencial, te puede generar pensamientos suicidas. Es esa desconexión que sentimos con nosotros mismos, con los otros, con el universo y con Dios. Eh, Recordemos que el estrés lo definimos como un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos disponibles. Entonces, cuando la persona percibe que no tiene las fuerzas suficientes o las herramientas psicoemocionales, espirituales suficientes para luchar, pues simplemente se desploma, se rinde ante las circunstancias tratando de salir por la puerta falsa y esa puerta falsa puede ser el suicidio. Y hay quienes lo consiguen, lamentablemente. Entonces, a nivel espiritual, el estrés es un desequilibrio, pues, entre las exigencias percibidas y los recursos disponibles. Si el ser humano se siente vacío, siente que no tiene razón de ser su vida, siente que no puede resolver los problemas, pues vienen los pensamientos de desconexión con su ser más íntimo, cuando se desconecta con los demás, cuando se desconecta con el ser superior, la divinidad o la inteligencia infinita, pues se cae en un vacío existencial y puede llegar, pues, como un efecto muy nocivo del estrés a nivel espiritual, pues a tomar decisiones erróneas, equivocadas, tratando de salir por la puerta falsa. Este es el estrés. Estos son los efectos generales que ocasiona el estrés en las tres áreas de nuestra vida. Hay un estrés muy particular eh, que se le llama el síndrome de burnout. Literalmente significa quemarse, quemarse. Es un síndrome muy común de nuestro tiempo al que los neurocientíficos y los psiquiatras llaman burnout, cuya traducción literal pues es literalmente quemarse, quemarse. Este es también lo vimos como uno de los detonantes del estrés, el estrés laboral, ¿no? O las exigencias laborales, más bien. Bueno, con esto vamos ya cerrando esta clase. Este, este, este estrés laboral es estado generalizado de agotamiento físico, mental y emocional causado generalmente por esa excesiva carga laboral, por esa excesiva exigencia laboral. Y antes de cerrar esta clase, antes de concluir, quiero dejarte con unas ideas fuerzas para cerrar y para pensar. Por eso invité a esta charla, a esta clase, a este monje budista y maestro Zen, gran monje budista y gran maestro Zen, Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh. ¿Qué dice este gran monje? ¿Qué dice maestro? Nos dice, es imposible disfrutar de la vida si estás constantemente estresado. Aprender a relajarte no es un lujo, sino una necesidad. Te agradezco muchísimo tu atención en esta clase. Continuamos en la clase número 9, segunda parte. Vamos a la segunda parte. Ahí ya vamos a ver 7 herramientas y hábitos saludables para gestionar favorablemente el estrés. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta la próxima. Muchas